Sean bienvenidos a otro capítulo más de Entre Nosotros Podcast. Nosotros somos Jorge Romo, Jocelyn Lara, Maxiro Aldaco, Leonardo Segura, Pablo Garay, Raquel Benítez y su servidor Axel Valera. En el capítulo de hoy trataremos del pasado de nuestro México, en específico el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Vamos a hablar sobre las características de su periodo como presidente y de su vida antes de convertirse en el presidente de México. Comenzaré hablando sobre su vida y muerte. Adolfo Ruiz Cortines nació el 30 de diciembre del año 1890. Cuando murió sus padres, su familia cayó en extrema pobreza y se fueron obligados a vivir con su tío abuelo, el cual tuvo un papel muy importante, el cual lo enseñó a valorar a los hombres que habían participado en la reforma. Adolfo Ruiz Cortines falleció el 3 de diciembre del año 1973 cuando tenía 83 años, debido a una insuficiencia cardíaca y arteriosclerosis generalizada. Estudió la primaria en el colegio jesuita anexo al Templo de la Pastora. El 21 de septiembre de 1901 ingresó al Instituto Veracruzano, donde cursó 4 años de bachillerato. A finales de 1905, con 16 años, abandonó el instituto y comenzó a trabajar como ayudante de contador en una empresa comercial de ropa, en la que permaneció hasta 1912. Ok, su carrera política la inició en la Ciudad de México, cuando se unió con Alfredo Robles Domínguez para luchar en contra de Victoriano Huerta. En el año 1914 fue nombrado como gobernador en el Distrito Federal y ocupó también varios cargos públicos. Luego del que el constitucionalismo triunfara, en el año 1944 fue elegido como gobernante de la ciudad de Veracruz y en el 30 de junio de 1946 empezó sus labores en la Secretaría de Gobernación para Miguel Alemán. Poco tiempo después decidió empezar su campaña para ocupar el cargo de presidente de la nación. El presidente alemán tomó posesión 2 años después y nombró como secretario de Gobernación al doctor e historiador Héctor Pérez, quien murió el 12 de febrero de 1948, quien ocasionó que el alemán llamara a Adolfo Ruiz Cortines, quien renunció a la gobernatura el 30 de junio del año, para asumir el cargo. El mismo que renunció más de 3 años después, el 13 de octubre de 1951, aceptó la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Uno de sus cargos fue secretario de Gobernación de 1948 a 1951, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, también fue gobernador de Veracruz, oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gobierno de Veracruz, diputado del Congreso de la Unión por Distrito de 3 de Veracruz. Bueno, yo voy a hablar sobre su ascenso a la presidencia. En realidad no tiene nada turbio, o sea, no es como otros presidentes que, pues, la forma en la que han llegado ha sido por corrupción o cosas más allá. La decisión tomada por el PRI de proponer como candidato a Ruiz Cortines fue sorpresiva porque desde un año antes se habían creado por todo el país comités a favor de Fernando Casas Alemán, quien era el amigo favorito de Miguel Alemán. Al parecer, Miguel Alemán primero intentó reelegirse y después trató de imponer a su amigo incondicional, Casas Alemán. En la justa electoral, Ruiz tuvo que enfrentar al general revolucionario Miguel Enríquez Guzmán, Vicente Lombardo Toledano y Efraín González Luna. Se puede decir que el proceso para el ascenso presidencial para Ruiz Cortines se complicaba, ya que se le acusaba de fraudulentismo y corrupción, lo cual era un poco contradictorio, ya que Ruiz Cortines tenía campañas para combatir justamente la corrupción. Finalmente llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958. ¡Cortes comerciales! El Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana abre las puertas de su biblioteca. Cuenta con más de 17,000 volúmenes catalogados y clasificados en una base de datos, un archivo fílmico especializado, una librería y edita publicaciones. Es un centro de investigación que apoya a los estudiosos de la historia. Visite la Biblioteca de la Revolución Mexicana en Plaza del Carmen número 27, San Ángel.
Sí, increíble, ¿verdad? Las casillas con urnas no aceptaban mujeres, salvo que fuera en calidad de emisarias con una buena tanda de tacos de canasta. Era muy joven yo cuando todavía no votaban. Sí, no votaban las mujeres. Mucho menos en mi pueblo, imagínense. Y es que la igualitaria Carta Magna heredada por los constitucionalistas de 1917 no le confería los mismos derechos a un hombre que a una mujer. Sí. Sí, nada más votaban los puros hombres. No tenían ni voz ni voto las mujeres. Además, esa era la tendencia mundial. Fue hasta la primera mitad del siglo XX cuando comenzaron a votar las damas de países civilizados, de países avanzados, a excepción de Nueva Zelanda, donde sus güeras votaron por primera vez desde 1893. En este sentido, fue hasta 1953 cuando la mujer votó por primera vez en México. Fue hasta el sexenio de aquel veracruzano que gustaba pistear por las tardes y echarse sus partiditas de dominó ahí a un lado de Palacio Nacional cuando abrieron por primera vez las urnas para las mujeres. Empezaban a votar cuando Ruiz Cortines. Y es que los políticos mexicanos de aquella época sostenían que la mujer es pasional, es visceral y que es poco pensante, por lo que su voto podría ser manipulado y con escasa inteligencia, agudeza, seso o, como dirían precisamente en aquel tiempo, con poco cacumen. Bueno, yo hablaré sobre su ámbito económico, que fue en 1954 hizo posible la devolución del peso, que se encontraba en 8.65 en su paridad con el dólar, quedando en 12.50, aunque en esta medida fue severa, logró la estabilidad del peso durante 28 años. Aumentó la producción petrolera. En 1955 se inauguran 7 plantas de destilación en Azcapotzalco. En 1956 se inaugura la refinería General Lázaro Cárdenas del Río de Minatitlán. Impulsó el aumento de la producción de campos a través de los precios de garantía de maíz y el frijol y el seguro agrícola, logrando la estabilidad de los precios. Implementó un plan de emergencia para promover la producción agrícola con créditos baratos. También hablaré sobre el ámbito político. Durante su gestión como presidente de la República se aceleró el reparto agrario, entregando un total de 3.5 millones de hectáreas a los campesinos y gitarios del país. En 1952 se reforman los artículos 34 y 115 de la Constitución Política, logrando de esta manera el derecho al voto de la mujer. Explotación de latifundios extranjeros en los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila, llegando a los arreglos satisfactorios y el pago de las correspondientes indemnizaciones legales. Reforma electoral en 1953, que exigió a los partidos políticos contar con un número de 60,000 afiliados para poder contener en las elecciones. Bueno, en torno a su ámbito social, él formó el programa de progreso marítimo, llamado Marchamar, y la Comisión Federal de Electricidad otorgó el servicio a más de 600 localidades. También creó plazas de agrónomos regionales, propuso una reforma a la Constitución local para que la mujer participara en función electoral y municipal. Pacificó el campo veracruzano, construyó escuelas, carreteras y revisó los sistemas impositivos. También en su gobierno se consolidaron muchas de sus propuestas de los gobiernos anteriores y los servicios educativos crecieron en forma muy importante. El gasto en educación aumentó específicamente en subsidios y en las universidades y también en los salarios de los profesores. También estableció el sistema de riego en La Esperanza y la Comisión de Zonificación y Planificación del Estado. Como ya habíamos dicho anteriormente, propuso una reforma a la Constitución local para que la mujer participara en la función electoral y municipal. Uno de los datos curiosos de Adolfo Ruiz Cortines es que su pasatiempo favorito era jugar al dominó y participaba incluso en competencias relacionadas con el juego. También estuvo del lado de los constitucionalistas durante la Revolución Mexicana y era amante de los números. El contexto internacional en el que se encontraba el mundo en ese momento, durante su sexenio, en el año 1952, en que él asume la presidencia, muere el rey Jorge VI, propiciando así un cambio monárquico en el Reino Unido, ascendiendo la reina Isabel II. En este periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría estaba en pleno auge. Esta era entre Estados Unidos, que era aliado y amigo de México, y la URSS, en el cual México adoptó el modelo capitalista, siendo así un país más del bando estadounidense. Esto hizo que México firmara muchos tratados con Estados Unidos para combatir el comunismo. Sin embargo, nunca llegó a firmar un tratado militar, sabiendo que Estados Unidos era muy inestable y podía entrar en guerra en cualquier momento.
En las instituciones creadas durante el mandato de Adolfo Ruiz Cortines destacó mucho la asistencia social, creando el ISSSTE y en enero de 1961 el Instituto Nacional de Protección de la Infancia, el INPI, siendo estas las más reconocidas. Bueno, pues en conclusión, se podría decir que este presidente fue uno de los mejores presidentes que México pudo tener, sin descartar el hecho de que siempre fue muy justo y recto. Pues prácticamente pocos han sido así. Pues muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que les sirva de mucho, que sea pues un poco útil para que puedan estudiar. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni. No ni no ni no ni 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 no ni.